Bueno, hermano, pues en esta mañana quiero compartir con vosotros acerca de un pasaje que es curioso porque es muy conocido, pero creo recordar, bastantes años que no meditamos en él, y es el de las bodas de Caná. Y está en Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Juan capítulo 2, versículos del 1 al 11. Este capítulo, hermano, nos muestra, por un lado, un mensaje evangelístico, un mensaje esencial para el que no es creyente, pero también nos muestra un mensaje muy importante para los que sí que somos creyentes. Y también para los que, sobre todo, queremos servir al Señor de una manera fiel. Y además, nos encontramos aquí unos versículos que la Iglesia Católica ha interpretado de una forma errónea, y eso ha dado lugar a un problema doctrinal con el que nos encontramos a diario, ¿verdad? Que es el papel de María y el papel de Jesús y la relación de Jesús con María. Pero al mismo tiempo el propio texto nos da las claves para interpretar correctamente todo esto. Así que en este pasaje encontramos una tercera utilidad de parte del Señor, y es que nos da herramientas, como diría el apóstol Pablo, para presentar firme defensa del Evangelio y para darle a Jesús el lugar que como Señor y Salvador le corresponde. Por lo tanto, profundizar en esta parte del Evangelio nos va a servir para estas tres cosas: para mostrar el mensaje de salvación al que no es creyente. Si aún no eres parte de la Iglesia de Dios, te llamo a que atiendas bien a ese mensaje, porque literalmente te va a salvar la vida. Nos va a enseñar también cómo servir de manera fiel, porque en un mundo en el que la gente no está acostumbrada a servir al otro, que cada uno va a lo suyo, también nosotros como Iglesia corremos el peligro de dejarnos llevar por esa tendencia, por esa influencia de este mundo egoísta, que también es un mundo soberbio, que es individualista. Pero el Señor nos revela aquí algo especialmente importante para los que ya somos creyentes y queremos servir al Señor. Y en tercer lugar nos va a dar herramientas para eso, para presentar firme defensa del Evangelio ante los que intentan desviarlo y quitarle a Jesús el papel que les corresponde. Pero antes de ir a ello, vamos a hacer la lectura y luego vamos a ver cuál es el contexto en el que se mueve esta historia. Y después de eso veremos cuáles son las enseñanzas teológicas con las que nos encontramos y cómo ponerla en práctica en nuestra vida. Dice así la palabra del Señor, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Debemos entender qué es lo que busca o qué es lo que hace sobre todo énfasis Juan el Evangelista. Si miramos el Evangelio, ya desde el principio nos deja claro cuál es el mensaje principal del Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 1, la primera frase es, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan quiere dejar claro, con la ayuda del Señor, de que Jesús es Dios. Y aquí más claro imposible, ¿verdad?
Por otro lado, si miramos el capítulo 1, vemos la relación que hay entre Jesús y el Padre. Sobre todo el versículo 18, mirad lo que dice. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y justo después, los versículos 19 al 28, tenemos a Juan el Bautista anunciando que Jesús es ese Cristo, ese enviado de Dios del que habían hablado los profetas en el Antiguo Testamento. Y llama sobre todo la atención el versículo 23, que hace referencia a una profecía que está en Isaías capítulo 40, versículo 3. Y quiero que atendáis bien a lo que dice esta profecía. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién estaba preparando camino Juan el Bautista? Preparad camino a Jehová. ¿Y a quién estaba enderezando calzada en la soledad? A nuestro Dios. O sea que aquí Juan está diciendo, ese que está ahí es Jehová. Ese que está ahí es Dios. Los israelitas conocían esta profecía de memoria, así que cuando Juan hacía referencia a ella, cuando predicaba en la calle, estaban entendiendo perfectamente, sin ningún tipo de duda, de que Jesús era Dios. Y luego los versículos 32 al 34 del capítulo 1, tenemos algo muy importante también. Tenemos al Padre, tanto al Padre como al Espíritu Santo, revelando que Jesús es el Salvador y el Dios verdadero. Mira lo que dice el versículo 33. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Hermano, ¿quién es el que envió a Juan a bautizar con agua? El Padre. Le envió el Padre. ¿Y quién descendió sobre Jesús? El Espíritu. El Espíritu Santo. Así que aquí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando como uno solo para nuestra salvación. Así que aquí vemos que está mostrándonos a un Dios en tres personas. Aquel que no cree en un Dios en tres personas tiene un serio problema con estos versículos porque lo están dejando claramente. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y ante toda esta realidad pasó lo que tenía que pasar, que es que algunos creyeron en Jesús y entonces empezaron a seguirle. Y vemos que empezaron a seguirle primero Andrés, luego Simón Pedro y luego Felipe y Natanael. Cuando estéis tranquilos en casa, echadle un vistazo al capítulo 1. Esto es lo que acaba de pasar en los días previos. Y ahora podemos entender cuáles son las verdades bíblicas que encontramos en el capítulo 2 de Juan. Dice que al tercer día, versículo 1, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice que han pasado 3 días. ¿Pero 3 días desde cuándo? Pues desde que Jesús hizo la promesa a sus discípulos que encontramos en el último versículo del capítulo 1, que dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús les hace esta promesa y a los 3 días van a unas bodas a las que son invitados él, su madre y sus discípulos. Y allí están, en el convite. Pero de repente se encuentran con un problema, que es que se quedan sin vino. Versículo 3. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Algunos han utilizado estos versículos para decir, ¿ves? María no era una madre normal, no era una mujer normal. María es mediadora entre Dios y los hombres. Y se merece nuestra adoración porque es madre de Dios. Pero eso no es lo que está enseñando en estos versículos.
Muchos van a las iglesias católicas y dirigen oraciones a las vírgenes y que están allí expuestas, les piden cosas pensando que su oración va a ser respondida y que ella, esa imagen que está ahí, se la va a hacer llegar a Dios. Y muchas personas incluso hacen promesa a la Virgen y le están muy agradecidos porque dicen que la Virgen ha respondido lo que ellos le pedían. La semana pasada estuvimos María José y yo en Triana y aquello es tremendo porque en casi cada puerta y en cada comercio hay la imagen de una Virgen. Había un comercio que me llamó mucho la atención que se llama El Rincón del Costalero. Y pasamos por una iglesia, estuvimos allí y vimos a un hombre allí de rodillas rezándole a la Virgen. Había dentro de la iglesia una tienda donde vendían cosas de la Virgen. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que en esa iglesia no había nada de Jesús, era todo de la Virgen. Y es una pena ver a esas personas que tienen deseo de llegar a Dios, que les muestra el mensaje verdadero del Evangelio y te dicen que ellos no necesitan a Jesús porque con su Virgen tienen suficiente. Por cierto que cada capilla tenía su Virgen diferente. ¿Cuántas vírgenes hay? ¿Cuántos dioses verdaderos hay en la Biblia? ¿Cuántos mediadores entre Dios y los hombres verdaderos se nos presentan en la Biblia? A lo largo de toda la palabra del Señor tenemos la respuesta, que es uno solo. Pero yo quiero presentarte especialmente dos versículos. El primero de ellos está en 1 de Timoteo 2, versículo 5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y el otro versículo está en Isaías 42, 8, que dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Así que aquí hay tres verdades bíblicas. La primera de ellas es que solo hay un Dios verdadero. La segunda de ellas es que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y la tercera de ellas es que Dios no comparte su gloria con nadie. Pero entonces, si creemos esto, ¿por qué María, en medio de la celebración, se acerca a Jesús para decirle que no tiene vino? Que no tienen vino. Pues la clave está en entender por qué lo hizo María. No lo hizo porque ella se sintiera superior a los demás, o porque fuera de alguna manera superior a nadie de los que había allí, sino precisamente por todo lo contrario. Dios le hizo entender desde el principio que Jesús, además de su Hijo, era su Señor. Ella sabía desde antes de que aquel niño naciera que Jesús era el Hijo de Dios y el Dios verdadero. Y cuando el ángel le anunció el nacimiento, en Lucas capítulo 1, por eso el otro día os decía que leyerais el capítulo 1 de Lucas. En Lucas capítulo 1, el ángel le dice en el versículo 32 que aquel niño que iba a nacer sería llamado Hijo del Altísimo, con mayúscula, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. ¿Y sabes lo que María le respondió? Versículo 38. He aquí la sierva del Señor. María sabía que era una sierva del Señor. No era una diosa, ella no era superior a los demás, se sentía como lo que realmente era, una sierva del Señor. Y de esta manera ella se entregó al Señor. He aquí la sierva del Señor, que sea lo que Dios quiera. De hecho, fíjate que en el versículo 4 del capítulo 2 de Juan, Jesús reprende de alguna manera a su madre y le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí Jesús estaba ejerciendo su autoridad. Jesús respetaba y amaba a María porque era su madre. Pero aquí en otras palabras le estaba diciendo a su madre que todavía no había llegado el momento de iniciar su ministerio. Es decir, todavía no había llegado el momento de manifestarse abiertamente como el Mesías. De todas formas, por respeto a ella, Jesús decide hacer algo ante esa situación ese problema tan gordo para los novios, y soluciona el problema del vino. Pero si te fijas, leyendo la historia, él lo hace de una manera discreta. Más adelante vemos que no todo el mundo se enteró del milagro. Solamente se enteraron los novios, los discípulos, los que llenaron aquello de agua
y María, ni los invitados ni el maestresala, es decir, ni el jefe de los camareros, llegaron a saber que aquel vino era fruto de un milagro. Jesús desde niño había dado testimonio de quién era. En los negocios de mi padre me es necesario estar, ¿te acuerdas? Tenía 12 años y allí estaba, niño, ¿dónde te has metido? ¿Por qué me buscáis? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Había dado testimonio de quién era dentro de su casa y fuera. Y María sabía que si alguien podía hacer algo ante aquel problema, era Jesús. Porque ella era consciente de que Él, como Dios hecho hombre, podía conseguir lo que ningún hombre sería capaz de conseguir. Por eso ella se acerca a Jesús y le dice, ¿no tienen vino? Haz algo. Entonces María pide ayuda a su Señor y sin discutir ni poner ninguna objeción a lo que Él le está diciendo, se acerca a los sirvientes y les dice, haced todo lo que Él os dijere. En resumen, el Señor pone en el corazón de María el hacer 3 cosas. La primera de ellas es presentarle a Jesús a aquellos hombres. La segunda es invitarle a tener una comunicación directa con Él. Y la tercera es llamarles a obedecer sin dudar y sin poner condiciones. Precisamente este es el mismo camino que todos deberíamos recorrer en algún momento de nuestras vidas. Cuanto antes, acercarnos a las personas que conocemos o a las que están cerca de nosotros, aunque no las conozcamos, y presentarle a Jesús. Invitarle a tener una comunicación y una relación personal y directa con Jesús. Y obedecer al Señor y a su palabra sin dudar y sin poner condiciones. Pero antes de hacer eso, es necesario que demos un paso previo. Ese mismo paso que el Señor movió a dar a María. Que nos pongamos a los pies de Jesús y hagamos esta misma maravillosa confesión que hizo ella hace unos años. He aquí el siervo del Señor. He aquí la sierva del Señor. Ponernos de rodillas ante Jesús y decirle, Señor, yo quiero servirte por el resto de mi vida. Son palabras muy bonitas. Son palabras que suenan muy espirituales. Es verdad. Pero ante todo eso, tienen que ser palabras prácticas, que nos muevan a vivir de una forma determinada, que nos lleven a pensar de una manera determinada y distinta de la que piensa el mundo. ¿Cómo es mi vida evangelística? ¿Cómo es tu vida evangelística? ¿A quién le estás predicando el Evangelio? ¿Por quién estás orando para que se convierta? ¿Cómo es tu vida de fe? ¿Qué es lo que haces cuando te encuentras con un problema que tú no puedes hacer nada para solucionarlo? ¿Qué es lo que haces cuando el Señor te muestra que hagas algo que parece que no tiene sentido? ¿Obedeces a ciegas? ¿Lo presentas delante del Señor y esperas en Él? En esta mañana le pido al Señor que toque el corazón de todos los que estamos aquí para que podamos decir de manera sincera eso mismo que en su día dijo y luego puso en práctica María. He aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor, y que a partir de ahí vivamos en consecuencia. Pues siguiendo, hermano, con el relato, vemos que lo que pidió Jesús a los sirvientes humanamente no tenía ningún sentido, ¿verdad? Dice el versículo 6 que estaban allí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Y llama la atención la manera en la que el Señor actúa en este momento. Él se limita a dar órdenes, pero no da ninguna explicación. No les dice lo que pretende llenando aquello de agua, tampoco les dice cuál es el plan, no les dice cuál va a ser el segundo paso, sino que llenad esas tinajas de agua. Y ahora, ¿habéis llenado de las tinajas de agua? Sí, pues sacad agua de ahí con los cántaros y llevárselo al maestresala. ¿Y luego qué? Si lo que necesitamos es vino, ¿qué sentido tiene que echemos aquí agua? Pero, aunque ellos no sabían qué es lo que pretendía el Señor haciendo todo aquello, los sirvientes
confiaron en Él y obedecieron. A pesar de no entender nada, obedecieron con la confianza de que el Señor tenía un plan y no fallaría. Y escucha esto porque es importante, porque esto es algo que muy poquita gente en el mundo hace hoy en día. Ellos obedecieron a ciegas e incluso en contra de la evidencia y se prepararon para recibir la bendición de parte de Dios. Lo voy a repetir porque es importante, porque esto va en contra de la corriente de este mundo. Ellos obedecieron a ciegas incluso en contra de la evidencia y luego se prepararon para recibir la bendición de parte de Dios. Y también es importante este detalle. Me lo preguntaba, nunca me lo había preguntado antes, pero mientras preparaba el mensajito, me vino a la cabeza. ¿Podía el Señor haber hecho simplemente que aquellas tinajas vacías se llenaran milagrosamente de vino sin echar nada en ellas? Claro que podía. Sin embargo, el Señor le dice a los sirvientes que la llenen de agua. ¿Y por qué hizo esto el Señor? ¿No era más fácil haber hecho que se llenaran de vino y ya está? Pues el Señor lo hizo por dos motivos. En primer lugar, porque el Señor no hace su obra solo, sino que busca nuestra colaboración. Él busca a siervos fieles y obedientes para utilizarlos como instrumento para llevar a cabo sus planes. Lo hizo aquel día y lo sigue haciendo hoy en día, hermanos. Tú y yo somos. El Señor quiere que seamos siervos fieles y obedientes, que nos dejemos utilizar para que Él lleve a cabo sus planes. ¿Eres consciente del privilegio que implica esto? ¿Cómo ves tu servicio en la iglesia? ¿Lo ves como una carga? ¿Lo ves como un problema? ¿Lo ves como algo que tienes que hacer porque no hay más remedio? ¿O lo ves como un privilegio? Es un privilegio saber que Dios cuenta conmigo, que soy un pecador que no vale para nada. Dios cuenta conmigo para llevar a cabo sus planes y le doy la gloria a Dios por ello. Y el segundo motivo por el que el Señor actuó de esta manera es porque haciendo que aquellos hombres llenaran las tinajas de agua, les estaba convirtiendo en testigos directos de un milagro. Si el Señor hubiera llenado aquello de vino sin que hubiera intervenido nadie, habría podido existir la duda de que el Señor a escondida habría mandado a alguien, o incluso Él lo hubiera hecho, que a escondida hubiera llenado aquello de vino. Pero aquellos sirvientes eran testigos directos de que allí lo que había era agua, porque ellos mismos la habían llenado con agua. No cabía duda de que lo que iba a suceder ahora era un milagro. La vida del creyente normalmente es parecido a esto que está ocurriendo aquí. Tenemos nuestros deseos, tenemos nuestros anhelos, tenemos nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Los ponemos delante del Señor esperando que Él nos ayude. Y entonces el Señor nos va mostrando el camino para poner solución a ese problema o para darnos la necesidad que tenemos ante ese problema, pero Él no lo hace mostrándonos el camino completo, sino que nos va mostrando paso a paso. Y tenemos que confiar en que el Señor, en ese paso a paso, al final nos hará desembocar en bendición. Algunas veces el Señor nos hace esperar, otras veces el Señor nos hace caminar un poco a ciegas y tener confianza en Él. En otras palabras, el Señor nos pide que obedezcamos a ciegas, sin condiciones, sin prisa e incluso a veces en contra de la evidencia. Seguro que muchos de vosotros habéis tenido esa experiencia, a mí me ha pasado y seguro que a vosotros también, y lo sé porque os he escuchado alguna vez hablar de ello. Que habéis tenido esa experiencia de poner algo en oración y al principio parecer que no pasa nada, o al revés, que pasa todo lo contrario de lo que tú quieres que pase, pero luego al cabo de unos meses o incluso de unos años miras hacia atrás y te quedas sorprendido viendo cómo el Señor lo ha ido moviendo todo sin que tú te des cuenta. Y al final el Señor te ha dado incluso más de lo que tú le pedías. A mí me ha pasado. Como dice el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien.
Así actúa Dios y así actuó en aquellas bodas. Además, cuando le presenta algo en oración al Señor, también ocurre algo curioso. Ocurrió aquí y sigue pasando hoy en día. Él a menudo te pide, cuando tú le pides algo en oración a Él, Él te responde pidiéndote que tú hagas algo o que dejes de hacer algo. ¿Qué habría pasado si María no va a Jesús a pedirle ayuda? ¿Qué habría pasado si Jesús le pide a aquellos hombres que llenen aquellas tinajas de agua y ellos le hubieran dicho que no, que aquello era absurdo? ¿Qué habría pasado si una vez las tinajas llenas de agua, el Señor les dice, ahora coged el agua con los cántaros y enseñársela al maestresala, y ellos hubieran dicho que no, que les daba vergüenza? Se hubieran quedado sin vino, se hubieran quedado sin bendición. Pero ellos obedecieron, confiaron en el Señor y recibieron las bendiciones. Mira el resultado en el versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Imaginaros la cena, aquí estaba todo el mundo sorprendido. El maestresala, porque ese era el mejor vino que había probado nunca, cuando esperaba encontrarse el vino más malo. El esposo, porque sabía que el vino se había acabado y no tenía ni idea de dónde había salido todos esos litros de vino de repente. Y los sirvientes, porque sabían que lo que habían echado allí era agua, pero cuando el maestresala lo echa en el vaso, resulta que no salió agua, sino vino. Quizá esperaban hacer el ridículo, pero de repente se encuentran con que ese agua se había convertido en vino. Ahora bien, también nos podemos hacer una pregunta. ¿Se habrían conformado ellos con un vino más malo? Por supuesto que sí. De hecho, el maestresala se sorprende de que aquel vino era bueno. Lo normal, de hecho, era que primero en las bodas se servía el vino bueno y después el malo. Pero aquí había ocurrido lo contrario. Y entonces le dice al novio, ¿pero por qué has reservado el vino bueno para después? Aquí nos está mostrando lo que en la policía se conoce como el modus operandi. El modus operandi es que yo puedo saber quién ha hecho algo, sin haber visto a esa persona, simplemente por la manera en la que esa persona yo sé que actúa. Si yo sé que un ladrón siempre entra haciendo un boquete en la pared de 1 metro por 1 metro y me encuentro que en un local han entrado haciendo un boquete de 1 metro por 1 metro, ya sé a quién tengo que detener. Ese es el modus operandi. Pues aquí tenemos el modus operandi de Dios. Y Juan nos está mostrando dos cosas. Nos está mostrando algo que el Señor siempre hace y algo que el Señor nunca hace. Por un lado, nos está mostrando que el Señor nunca hace chapuzas. El Señor no hace las cosas a medias. El Señor no te bendice pero solo un poco. El Señor no te salva pero provisionalmente. El Señor no te libra del mal pero solo por un tiempo. Su obra está completa, su bendición es plena y su salvación es eterna. Y eso es así siempre cuando estamos hablando del Señor. Por otro lado, el Señor siempre lo hace todo perfecto. Él siempre bendice a los que le obedecen y lo hace dándole lo mejor que tiene. Pero en ese proceso hay otra cosa más que Él siempre hace. Él busca nuestra colaboración. ¿Queréis vino? Ven a pedírmelo. ¿Queréis ver esas tinajas llenas de vino? Echa agua. ¿Queréis que el maestresala pruebe el mejor vino? Coge ese agua en un cántaro y llévaselo. Ahora bien, esto no quiere decir que Él vaya a darnos siempre lo que queremos. A veces le pediremos una cosa y Él nos dará otra.
A veces le pediremos el vino malo y Él nos dará el vino bueno porque es lo que mejor nos conviene. Si Él nos diera siempre lo que queremos, sería como ese padre que maleduca al hijo y le da siempre lo que quiere y al final el hijo se convierte, cuando es mayor, en una persona que no vale para nada. Un buen padre va a darnos siempre lo que es mejor para nosotros, aunque nosotros pensemos que lo mejor para nosotros es otra cosa. Puedes pedirle algo que no te conviene y Él te puede responder que no. Puedes pedirle algo que no te conviene y Él te puede responder dándote otra cosa. Puedes pedirle que Él te dé una respuesta ya mismo y Él puede responderte que te tienes que esperar un tiempo. Puedes pedirle al Señor que te muestre qué es lo que te queda por delante y el Señor puede responderte que no, que te va a mostrar una parte pero la otra ya te la mostrará más adelante. Así actúa el Señor. Y un ejemplo clarísimo de esto es lo que le ocurrió, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pidió al Señor sanidad y ¿sabes con qué le respondió al Señor? Con debilidad. Lo tenemos en 2 de Corintios 12, versículos 7 al 10. Pero ¿sabes cómo respondió Pablo ante esa respuesta negativa del Señor? Le respondió dándole la gloria. Dice: para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. ¿Lo veis? El apóstol Pablo vio en la respuesta negativa del Señor, vio en esa enfermedad la mano de Dios. Versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le respondió que no, le dio debilidad. Y mira lo que responde el apóstol Pablo. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Qué era lo importante aquí? ¿La sanidad del apóstol? No, lo importante aquí era que en su vida se manifestara el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes por qué era fuerte? Porque a pesar de lo que estaba pasando, se gloriaba en Cristo, y eso era un poderoso testimonio para todos los que le rodeaban. Lo importante que debemos entender y que nos muestra este pasaje del Evangelio de Juan es que, sea cual sea nuestra situación, aunque nos encontremos en un callejón sin salida para nosotros, debemos reposar en el Señor. Debemos obedecer al Señor aun en contra de la evidencia. Aun cuando humanamente nos parezca que lo que está sucediendo no tiene sentido, sabiendo que el Señor siempre nos va a dar lo mejor para nosotros. Que seamos siervos obedientes y fieles, cuya fe sea inquebrantable, como cuenta aquí el apóstol Pablo en su propia experiencia. Hacer o dejar de hacer lo que Él nos pida, y Él derramará sus bendiciones a su tiempo. Alguien que dice que cree, pero que solo está agradecido y adora a Dios cuando responde que sí a sus oraciones, y si no, no quiere saber nada de Dios, es que no ha entendido nada del Evangelio. Algo curioso cuando tú escuchas a la gente que por qué está en una peregrinación a la Virgen tal o al Cristo tal, es porque te dicen que le pidió una cosa a esa Virgen o a ese Cristo y le dio lo que quería. ¿Y si no te da lo que quieres? ¿Y si te da otra cosa? ¿Y si te hace esperar un tiempo? Ah, entonces no. Entonces no tengo nada que agradecerle a mi Dios. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Me gloriaré en mis debilidades. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice, para la gloria de Cristo. Por amor a Cristo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando se va a una boda, ¿en qué nos solemos interesar? Yo me suelo interesar en el menú, porque me gusta mucho comer.
si me gusta el menú o no. Las mujeres, bueno, y cada vez más los hombres, se interesan por cómo va vestida la novia. Yo a eso no le presto mucha atención, pero, por ejemplo, en María José sí. Si la tarta era más o menos espectacular, si la ceremonia fue más o menos bonita, si los camareros se portaron más o menos bien, ¿no? Si el DJ puso la música que a mí me gusta, la parafernalia del convite, el reportaje fotográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes lo que le importaba aquí a Juan de la boda? Aquí a Juan no le importa nada de esto. Él tenía en mente aquella promesa que hizo Jesús al final del capítulo 1. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan tenía esto en la cabeza. Hacía 3 días que Jesús había dicho esto. Y seguro que en aquella boda él lo tenía en la cabeza. Y esta promesa no era solo para los discípulos que tenía él allí en aquel momento. Esta promesa es para cada uno de nosotros. Es para ti y para mí si de verdad crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. Todos nosotros, sin excepción, hemos nacido separados de Dios y condenados a muerte. Si no crees en Jesús, tienes un grave problema, porque estás condenado a muerte. Y sin posibilidad de remediarlo. Y una vez más, igual que sucedió con aquel problema del vino en la boda de Caná, Cristo es el único que tiene la solución a ese problemón. Cristo murió en la cruz para limpiar mis pecados. Y para, como dice esta promesa, abrir las puertas del cielo ante nosotros. Esas puertas del cielo que sin Dios, sin Jesús, las tenemos cerradas. Jesús es esa escalera que conecta el cielo con nosotros. No porque nosotros nos lo merezcamos, sino porque Él nos amó. Porque Él con su sangre las ha abierto para nosotros. Y este es el verdadero mensaje del Evangelio. Los creyentes pasamos de estar condenados a justificados porque Jesús pagó el precio. Pasamos de ser extraños para Dios a ser hijos de Dios y podemos disfrutar de la presencia de Dios en cualquier lugar a donde vayamos gracias a que Cristo, por amor a nosotros, entregó su vida y derramó su sangre. Es más importante esto que cualquier otra cosa de la boda, ¿verdad? ¿Por qué convirtió Jesús el agua en vino? ¿Por qué lo hizo si todavía no había llegado su hora? ¿Acaso quería que su madre estuviera contenta con él? ¿O quería quedar bien con los novios porque eran sus amigos? No era eso. El por qué el Señor convirtió el agua en vino, la respuesta la tenemos en el versículo 11. Y es algo que no se nos debe pasar por alto. Y este es el motivo por el que Jesús actuó de la manera en la que actuó. Dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Es importante que prestemos atención a cómo define Juan aquí el milagro. Él no le llama, para él el milagro no es un espectáculo, para él el milagro no es una maravilla, para él el milagro no es un evento, no, para Juan el milagro es una señal. Aquel fue el principio de señales, la primera de muchas otras señales que Jesús haría. ¿Pero señales de qué? Señales de que Jesús era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Verbo, el Dios verdadero. La clave no estaba en lo que Jesús hizo en aquel momento, sino en qué significaba aquello que Jesús hizo en aquellas bodas. Lo importante no es lo que Jesús hizo, sino qué significaba aquello que Jesús hizo. Y lo que significaba y estaba mostrando a sus discípulos era que el Salvador del mundo había llegado y que lo tenían delante de ellos. Eso era lo importante. Así que hay 2 motivos por los cuales Jesús hizo todo esto en las bodas de Caná. El primer motivo era para manifestar su gloria. Y el segundo motivo era
para que sus discípulos creyeran en Él. Y ahora, trasladémoslo a hoy en día. ¿Qué estás buscando hoy en día? ¿Por qué estás sentado aquí? ¿Qué buscas en este momento? Mucha gente viene a la iglesia buscando espectáculos. Que la música sea bonita, que la predicación sea emocionante, que el culto sea divertido o entretenido. Y entonces, cuando eso ocurre, te dicen que se han llenado del Espíritu. Que se han llenado del Espíritu. Pero el Señor quiere que nos fijemos en el mensaje. ¿Qué dice su palabra? ¿Qué me mueve a hacer en mi vida su palabra? ¿Qué me llama a hacer el Señor o a cambiar en mi vida? ¿Cómo es el carácter de Dios y de qué manera lo estoy reflejando en mi vida? ¿Quieres llenarte del Espíritu? Pues fíjate en su palabra y mira de qué manera el Señor te está moviendo a actuar en tu propia vida. Y pídele al Señor que te ayude en ese proceso. Hagamos lo que hagamos en cada detalle de nuestro día a día, nuestro objetivo tiene que ser exactamente este mismo. Igualmente cuando servimos a Dios y también cuando presentamos cualquier cosa en oración delante de Dios, el objetivo por encima de todo tiene que ser este mismo que encontramos en el versículo 11, que por medio de la respuesta a esa oración se manifieste la gloria de Dios en nuestra vida y en todo lo que pueda suceder. Y que la situación que estamos viviendo o presentando delante de Dios sirva de testimonio y de salvación para todos los que nos rodean. Exactamente igual que lo que ocurrió con esa experiencia personal de Pablo que veíamos antes. ¿Qué tienes en tu mente cuando oras a Dios? ¿Cuál es el propósito principal de tu oración? ¿Cuál es la prioridad de esa oración? ¿Es la prioridad de esa oración que tus peticiones sean respondidas? ¿Que tus necesidades sean satisfechas? ¿Que Dios te haga feliz? ¿O que pase lo que pase, se haga la voluntad de Dios? Que sea la gloria para Dios y que en esa situación que estás viviendo haya oportunidad de dar testimonio del Dios verdadero a los que te rodean. En esta mañana le pido al Señor que nos permita ver este lugar lleno de verdaderos adoradores, de verdaderos discípulos de Dios, que puedan decir esa misma frase que dijo María: he aquí el siervo del Señor, he aquí la sierva del Señor, para su gloria y para testimonio de las naciones. Que el Señor os bendiga, hermanos. Oremos para el Señor. Señor y Padre Santo, te alabamos en esta mañana y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, porque éramos pecadores perdidos en este mundo. Estábamos ciegos, Señor, y tú nos rescataste, Señor, de esa vida perdida y pasamos de ser extraños para ti a ser nada menos que hijos tuyos, Señor. Gracias te damos por ese privilegio. Gracias, Señor, por el pequeño pueblo que tenemos aquí, Señor, porque cada uno de nosotros somos un milagro. Cada corazón transformado es un milagro, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos utilices, Padre, como tú mejor creas conveniente, Señor, para que seamos testimonios, Señor, testimonio vivo de que tú nos has transformado y de tu poder, Señor. Limpia nuestras vidas, Señor, de aquello que esté estorbando, para que eso sea así, Señor. Te pedimos, Señor, por todas esas personas a las que estamos dándole testimonio desde hace tiempo, para que tengamos el gozo de ver cómo, si es tu voluntad, algunas de ellas puedan estar aquí algún día sentadas adorándote. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú cuidas de cada uno de nosotros, porque tú atiendas nuestras necesidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos des la paciencia necesaria, Señor, para saber esperar en ti cuando haga falta, Señor. Y también, Padre, que nos des la sabiduría necesaria para saber presentar defensa del Evangelio también, Señor, cuando la gente que está a nuestro alrededor lo ataca, Señor, para tu gloria. En tus manos nos ponemos, Señor.
Bendícenos en la semana que comienza, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.